Esto está en la clase, pero bueno, estaría bueno que lo viéramos todos por acá. Bien, también la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma. Bueno, como podrán ver, esta cuestión, digamos, de vuelta, no aparece la palabra, los niños son sujetos de derechos, pero claramente la concepción sobre las infancias cambia radicalmente, ¿no? Porque el Estado desarrolla políticas públicas hacia la protección de la infancia. Y todo, bueno, todo esto está corroborado en datos, más que, digamos, más allá de ser una entrevista del propio Perón en el exilio, la realidad es que concretamente son políticas que están todas comprobadas en datos, en hechos, en presupuestos, en toda la obra desplegada durante este tiempo. Así que bueno, muy buena pregunta, Sofi, porque bueno, justamente son dos formas totalmente distintas de ver a las infancias vulnerables de nuestro país, ¿no? Después, la otra pregunta que hace Sofi es si el peronismo valoró el trabajo como un saber con la CANOP, dentro de las cuales estaban las misiones monotécnicas y la Universidad Obrera. Y pregunta si esto es diferente de
digamos, la escuela liberal, o me imagino que será la escuela tradicional, que solo reconocía lo intelectual. Exactamente. El saber sobre el trabajo, ¿sí? Es la primera vez que hay una parte del texto que dice que perfora el techo de la escuela. ¿Qué significa esto de que perfora el techo de la escuela? Es la primera vez que el trabajo ingresa como un saber valioso a la educación. Hasta el peronismo, siempre el saber que se impartía en la escuela, más allá como los datos mostraban que la única parte obligatoria era la escuela inicial, la escuela primaria, perdón, y muy poca gente la concluía, más allá de ese dato objetivo, la realidad es que el saber sobre el trabajo, ¿no es cierto? El saber ser tornero, el saber ser albañil, el saber ser cualquier otra tarea, logra ingresar como un saber válido a ser enseñado en las escuelas, ¿no? Entonces, por un lado, con la valorización de las escuelas técnicas, con la creación de todo este circuito de las escuelas fábricas, pero también en las escuelas normales, entre comillas, en las escuelas, no, perdón, normales, si usé mala palabra, la escuela normal era para formar maestras. En la escuela secundaria tradicional también había un saber sobre, digamos, sobre que valoraba el trabajo, ¿sí? O sea, un saber que ingresa al campo educativo como algo a enseñar y algo valioso. Tiene que ver, y esto es muy importante, ¿sí? Con justamente el proyecto de país que habíamos hablado. El proyecto de país quería la industria, ¿no es cierto? La industrialización. Y para industrializar tenemos que tener técnicos, gente capacitada para desarrollarse en esas fábricas, ¿no? Entonces había una apuesta muy profunda a poner a estos saberes en valor, darles valor a estos saberes y justamente porque, bueno, necesitamos un país con técnicos, con oficiales de fábrica, con distintas personas que supieran trabajar, ¿no es cierto?, en una fábrica. Nada, eso sí que sí está muy bien esa pregunta. Y después también pregunta que en la parte de la educación nacionalista e higienista le queda la duda de cómo se conecta esa idea con la eugenesia. Bueno, esto de la eugenesia, ¿sí? Es una mirada en la cual se piensa, ¿no es cierto? Estamos hablando antes del peronismo. En la mirada eugenésica o ¿cómo decirlo? Las corrientes eugenésicas plantean, digamos, la mejora de lo que en ese momento se conseguía como raza y actualmente no. Actualmente desde todos los campos científicos, tanto de la biología, la genética, la antropología, digamos, de las ciencias naturales como la biología y la genética, han aportado datos para decir que no hay ningún fundamento biológico para hablar de razas, ¿no es cierto? De que entre, no sé, un humano, digamos, de África y un humano bien ario, bien blanquito, hay alguna diferencia genética. Es más, nuestras diferencias genéticas son tan leves que no justifican, por ejemplo, en ese momento se pensaba que había razas mejores que otras, ¿no? Obviamente las blancas eran las mejores que las otras razas y que hasta en el desarrollo intelectual eso incidía, ¿no? Hoy se sabe que todos los seres humanos desde la biología no tenemos esas diferencias que podrían justificar que algunas personas lleguen a ver, ¿cómo decirlo?, lugares intelectuales superiores que otras. En ese momento también se pensaba que la mujer tenía inclusive un cerebro menos desarrollado, menos potente. Había un montón de pseudociencias, voy anotando pseudociencias, que trataban de esta cuestión, que es una cuestión que tiene que ver con una profunda desigualdad y explotación, tuviera como un fundamento biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estas ideas eugenésicas sobre que había razas mejores y peores y que a través de ciertas cosas vos podías mejorar la raza, había desarrollado mucho en Europa, con el auge más que nada, digamos, era un pensamiento europeo que había tomado el nazismo con mucha fuerza, ¿no? Por esto, eh, no olvidemos que el nazismo comienza eliminando primero a las personas con discapacidad y luego, digamos, se dedica a los judíos y luego a los gitanos, a los homosexuales y demás. Pero su primer blanco, ¿no es cierto?, son las personas con discapacidad. Entonces, que pensaba que estas personas
perdón, estas personas traían problemas al resto de la sociedad, ¿no? Porque implicaban atrasos, implicaban el uso de recursos para las personas buenas que servían, y bueno, entonces toda esta mirada llega a la educación argentina y se manifiesta en esto de que se refuerzan las escuelas para niños débiles, por ejemplo, un niño asmático, un niño, o sea, no estamos hablando solo de alguna discapacidad, inclusive a lo mejor ciertas cuestiones que no permiten un desarrollo físico, como por ejemplo un niño con asma, un niño con hemofilia, un niño con cualquier situación que genere a lo mejor un desarrollo físico no tan potente, entre comillas, eh, eran enviados a estas escuelas para niños débiles y se reforzaba mucho el cuidado del cuerpo, la educación física. Acá la educación física ingresa también como un saber, en la década del 30 estamos hablando, ¿eh? De vuelta, voy y vengo por las preguntas son de distintos momentos. Em, y la escuela también, digamos, a través de todo este discurso higienista, que es como que se hace más profundo, más complejo y se vuelve, ya pasa de higienista a eugenésico. No sé si me explico, es como que la eugenesia sería un paso más allá del higienismo, ¿no? Más profundizar esto de el cuidado de los cuerpos y la atención de los cuerpos y la formación de los cuerpos para ser buenos ciudadanos, es como que se profundiza, ¿sí? Bueno, ahora, después em, habíamos respondido esto de qué significaba la democratización, esto de Candela lo habíamos respondido. em, y ahora voy a uno de Alumine que dice, ¿cómo se manifestó los objetivos ideológicos del peronismo en los contenidos curriculares, la formación docente y la vida escolar cotidiana? Muy buena pregunta también. Como habíamos dicho, sí, el peronismo tiene una etapa donde esta cuestión, digamos, de adoctrinamiento de alguna manera se profundiza. En el principio, ¿no es cierto?, donde todo es euforia, donde realmente se dan, digamos, los cambios, va, en todo el peronismo se fueron haciendo un montón de políticas, pero en ese primer momento que venimos de una clase obrera acostumbrada a ser explotada, a ser, digamos, siempre ninguneada, pasamos a una etapa de muchísimo mayor digamos, reconocimiento de derechos y además contextos económicos globales favorecían que ingrese mucho dinero en la Argentina, ¿no? Estábamos en la época, digamos, terminando la Primera Guerra Mundial, la demanda de alimentos era muy grande, bueno, Perón crea el IAPI, ¿no? Digamos, y con eso se queda con un montón de recursos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra economía, para poder pasar una economía agroexportadora, una economía industrializada y sólida, pasan décadas, no es un proceso que pueda consolidarse en 4 o 5 años. Entonces, nosotros estamos recién comenzando los procesos de industrialización, ¿sí? Pensemos que a Inglaterra le llevó 100 años consolidar su revolución industrial, a Estados Unidos menos porque copió ciertas cosas, pero menos de 50, 60 años no le costó. Nosotros íbamos por 4 o 5 años, ¿sí? Por 6, pongámosle. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? No menos, 4 años, digamos. En ese momento todavía nuestra economía dependía, digamos, de los ingresos que se exportaban y que Perón se quedaba a través del IAPI. Sí que el peronismo se quedaba a través del IAPI. Entonces, bueno, nada, esta situación hacía que esta situación, digamos, hacía que todavía siguiéramos dependiendo de las exportaciones de materia prima para llevar adelante el proyecto, ¿sí? Obviamente que si esto hubiera avanzado, ya las materias primas no hubieran sido tan clave, pero en las primeras etapas se seguían necesitando. Hay una sequía muy grande, sí, bajan los precios internacionales de la materia prima porque ya se calma un poco el clima de posguerra, y ante toda esta situación, digamos, hay una
una crisis económica y los sectores que estaban ahí esperando el momento para asestarle el golpe al peronismo, empiezan a actuar con mayor fuerza, ¿no? Empiezan a contestar. Y ahí es donde el peronismo se pone un poco más recalcitrante, donde empieza digamos, toda esta cuestión de, digamos, hacer más fuerza en el uso de distintos mecanismos para lograr la adhesión de las masas, ¿no? Y em, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos propósitos que tenían que ver con poder lograr que la sociedad se peronizara, ¿no es cierto?, y apoyara de manera irrestricta al régimen, se manifiestan en la parte de educación a través de eh, distintas políticas. Una de ellas era el uso de textos que tenían propaganda explícita, ¿no? Estos que les había mostrado, que eran, ahora les voy a compartir, vamos a compartir los libros. Bueno, no, libros de textos del peronismo. Les voy a compartir estos, ¿no? Esto que habíamos hablado, en el cual nosotros teníamos, por ejemplo, estos textos escolares, ¿no? Donde se ve digamos, donde se ve que hay niños que reciben juguetes y que dice evita, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Después esto, donde se ve toda la obra del peronismo, los juguetes, la ciudad de los niños, los lugares de vacaciones, ¿sí? Eh, una infancia feliz gracias al peronismo. Después tenemos esto, eh, libro de lectura para primer grado inferior, ¿no es cierto? Que ahí se evita. Todo este uso, digamos, de los textos escolares, ¿no? Juan Perón, libertador de la patria. eh, Después Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Después Eva, Evita, aprender a la cursiva a través del nombre de Eva, ¿no es cierto? Después esto, Perón ama a los niños, mi mamá, mi papá, Perón, Evita, el nene mira Evita, Evita mira a la nena. O sea, todo este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, entran con mucha fuerza al campo educativo. También a través de los actos escolares, en todas las aulas había fotos de Eva y Perón, ¿no es cierto? También se tomaba, ¿no es cierto?, ciertos conceptos de la doctrina peronista en las escuelas primarias, secundarias, y también se retiraban de cargos a personas que fueran opositores, ¿no? Si vos eras docente y te oponías con fuerza al régimen, bueno, simplemente o sea, te podían cesantear y sacar, digamos, suspender de tu cargo, ¿no? También a través de, digamos, de otros tipos de actos, como los actos públicos, en donde las escuelas tenían que ir muchas veces, ¿no es cierto? Donde en todas las fiestas patrias también se hacían desfiles militares. eh, Nada, esta cuestión, ¿no? Después también con la formación docente, estas ideas peronistas empiezan a ingresar a la formación docente, ¿no? Es como que ahí es donde choca más con el campo docente porque es como que quiere peronizar en la formación con la doctrina peronista, las ideas peronistas, como parte de la formación docente de un docente, ¿no? Que exceda lo, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Los contenidos que se venían viendo, sino que también toda esta ideología ingresar en la formación, ¿sí? Y en la vida escolar cotidiana, esto que decíamos, en el cuadro, la foto de Eva Perón en las aulas, el nombre de las escuelas nuevas que se creaban, los campeonatos deportivos que se llamaban Evita, todo, digamos, apuntaba a este uso, a esta forma, ¿no? Digamos, de adoctrinamiento, que es lo que nosotros hablamos, pero bueno, también lo que yo quiero recalcar y que nos quedamos la vez pasada, hay dos cosas, ¿no? Decíamos, el peronismo fue toda la obra pública que se hizo para los niños, para todos los sectores más vulnerables de la sociedad, y también fue esto, una cosa no es excluyente de la otra. Digamos, ninguna cosa, digamos, ningún proceso en nuestra historia ha sido perfecto, ¿no? Entonces, en el sentido de que el peronismo es una cosa y es la otra. Esto generó el enfrentamiento con muchos sectores intelectuales que vieron, digamos,
como avasallados sus expectativas, ¿no? O sea, a los sectores intelectuales les interesa, digamos, esto de la libertad de expresión y demás, lo que ya hemos contado Ernesto Sábato, ¿no? Y que contaba esta cuestión de, digamos, digamos, de que él también se identificó con el sector antiperonista. Así que bueno, nada, esto es muy importante tener en cuenta digamos, que fue otra realidad, ¿no? Pero también pensar que siempre que un grupo en el poder usó distintos mecanismos, más o menos explícitos, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, la escuela sarmientina, que muchos reivindican, también fue una escuela, digamos, con una ideología, con ciertos valores que quiso imponer, ¿no? O sea, por ejemplo, impedir el uso de, digamos, las lenguas de los pueblos originarios, de las lenguas de los inmigrantes en la escuela, también es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, que se disfraza de neutralidad, pero en eso también hay un acto de imposición, un acto de adoctrinamiento, ¿no? Cuando un niño en 1900 iba a la escuela, era hijo de inmigrante, se le escapaba una palabra en italiano y la maestra le pegaba en los dedos en la mano con la regla, también era adoctrinamiento, ¿no? O sea, siempre adoctrinamiento. ¿En qué sentido? Toda escuela tiene un conjunto de ideas que la sostiene y que las trata de imponer. No la escuela que estamos intentando construir en la actualidad, que es una escuela abierta al diálogo, abierta a la confrontación, al debate, al cuestionamiento, no la escuela actual, pero toda la escuela como institución y podríamos pensar hasta empezado el siglo XXI, es una escuela, digamos, que de una forma u otra transmite ciertos valores. No existe una escuela neutra. Podríamos cuestionar los mecanismos, pero son mecanismos de época, ¿no? O sea, insisto, o sea, la escuela higienista, ¿no? Cuando decía, a este niño que tiene asma y que es más flaquito que los demás, lo voy a poner en una escuela de niños débiles. Y acá solamente van a quedar los niños que tienen cuerpos fuertes y saludables. ¡Wow! Eso también era adoctrinamiento, ¿no? Y nosotros tendemos a omitirlo. O sea, yo creo, digamos, yo lo analizo como un clima de época y además la necesidad del peronismo de construir un apoyo que se le fue la mano, ¿no? Un apoyo tan fuerte para poder enfrentarse a los intereses que se estaban enfrentando, ¿no? Que eran los intereses históricos de los intereses extranjeros sobre nuestro territorio y de la oligarquía argentina que tuvo siempre privilegios impresionantes y que no está dispuesta a perderlo. Pensemos que en 9 años de que Perón le saca a la oligarquía terrateniente los ingresos extraordinarios que tenían por las exportaciones agrícolas, se logra hacer todo lo que se logra. En 9 años hicieron se hicieron, digamos, la cantidad de obras, no sé, se hicieron fábricas, escuelas, hospitales, rutas, clubes, se hicieron las fabricaciones militares, se desarrolló la industria aeronáutica, la industria automotriz. En 9 años, o sea, estamos hablando de un periodo muy corto con respecto a todo lo que se hizo por durante 9 años haberse quedado con lo que la élite terrateniente ganó durante más de 100 años, ¿sí? O sea, podríamos pensar más de 100 años. O sea, es mucho y tocar intereses muy fuertes. Entonces, yo entiendo que eso es lo que llevó a estos rasgos más autoritarios, ¿no? O sea, lo interpreto desde este lugar. También fueron decisiones, o sea, pero bueno, nada, en eso se manifestaba en esas cuestiones, ¿no? Y, y acá también me pregunta Alun me pregunta sobre el tema del impacto de eh, digamos, por el impacto de la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón, y de vuelta con las contradicciones, ¿no? La obra que hizo fue impresionante, ¿sí? Por un lado, digamos, históricamente, las esposas de los presidentes formaban parte de la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia era la elite, ¿no es cierto?, que se reunía a hacer cenas costosísimas para recaudar monedas y dárselos a los sectores más vulnerables desde un lugar absolutamente denigrante y en una forma que reproducía las lógicas de la limosna, la moneda.
La Fundación Eva Perón tenía una lógica totalmente distinta, ¿no? O sea, ella la atendía, o sea, en persona, era la razón de su vida, iba realmente desde muy temprano hasta muy tarde, atendía casos uno por uno, ¿no es cierto? O sea, atendía situaciones de profunda vulnerabilidad, eh, y daba respuestas. ¿Qué es lo cuestionable? Que cuando la plata la pone el Estado, no puede llevar la fundación el nombre de una persona, ¿no? O sea, la plata no la ponía ella de su fortuna personal porque no la tenía, la plata la ponía el Estado para hacer toda esa obra pública. Entonces, de vuelta, era a la vez que fue un espacio de profunda reivindicación digamos, de sectores vulnerables, a la vez era un espacio propagandístico, ¿no? Donde también todo se hacía en nombre de Eva, ¿no? Entonces, esa gran contradicción. Pero digamos, el acceso a un montón de derechos se dio a través de esta fundación, ¿sí? La Fundación Eva Perón, por ejemplo, en ese momento no se festejaba Navidad, sino los Reyes. Para la época de Reyes mandaba camiones llenos de juguetes para niños que jamás habían podido acceder a un juguete, ¿no? En los lugares más vulnerables empezaban a bajar bicicletas, muñecas, muñecos, juegos de herramientas, distintas cosas para las infancias que nunca habían visto, o sea, hay relatos, hay un montón de fuentes de gente que jamás había recibido un regalo y que de repente recibía ese regalo. Muchas de las cosas ellas las hacía en persona, ¿no? Y además atendía necesidades concretas. Por ejemplo, hay una anécdota de una abuelita que se acerca y le pide un colchón. Y le dice, bueno, abuelita, ¿cuántos son en su familia? Somos 8. Bueno, denle 8 colchones. Y la abuela la mira diciendo, no, no tengo lugar, no tengo, mi casa es muy pequeñita. O sea, bueno, háganle una casa. Así se resolvía. A dedo, ¿no es cierto? No era una cuestión, digamos, una cuestión que también es cuestionable, ¿no? Esto de que sea a dedo, ¿no? Pero el que se acercaba y lograba entablar un vínculo con la Fundación Eva Perón, o acceder a lo que pedía, lo tenía, ¿sí? O sea, entonces, bueno, de vuelta, luces y sombras, contradicciones o no contradicciones, sino, como decir, dos aspectos de lo mismo, ¿no? O sea, por un lado, una acción social que reivindicó los derechos de un montón de minorías, por otro lado, el uso propagandístico de ese espacio, no decía Fundación del Estado argentino que otorga derechos, ¿no? A las personas que vienen a reclamarlo. Se llamaba Fundación Eva Perón, ¿sí? Bueno, voy a tratar de seguir a la tarde respondiendo más dudas. Esto lo voy a subir y bueno, son muchas las preguntas y nada, eso. Después les voy a comentar una cuestión más sobre la organización del día viernes.